Fidel Lorenzo Merán es el presidente del CODUE, del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica. Está aquí con nosotros y yo, por supuesto, lo he invitado. La última vez no nos pudimos pechar porque él estaba, se lo perdoné ahí porque estaba salvando almas por ahí, pero ya en esta ocasión estamos aquí. Gracias, hermano ¿Cómo anda querido. todo? Siempre es un honor estar con usted aquí. Gracias, En esa gracias. ocasión tenía una salida a Nagua, Anagua, precisamente tenía un entrenamiento allá sí, y no coordiné bien sí. la agenda, entonces me quedé fuera. Sí, sí, yo a Sí. los pastores, a los sacerdotes, a los médicos, siempre le perdono las planchas, ¿me Okay. entiendes? ¿Hasta cuántas veces? Bueno, yo espero que como son para salvar vidas y almas, yo entiendo, ¿verdad? Y no Okay. me quiero, no como quiero que me ayuden también cuando yo tenga esos Sí, trances, sí, ¿sí? sí, sí. Lo vi pidiendo perdón a usted, un gesto cristiano, pidiéndole perdón a unos hermanos. ¿Usted siente que esos hermanos merecían que usted le pidiera perdón? Bueno, es un asunto de dignidad, Ya. de, de lo que uno es. Okay. Yo he aprendido, Héctor, que el que no perdona permanece atado al que lo hiere. Ya. O sea, quien gana es quien perdona. Ok. Y son mis hermanos, la familia se pelea, Eso es así. los hermanos en la casa se pelean, pero no dejan de ser hermanos. Claro. Entonces, a veces el problema está es en la intolerancia de la divergencia, la diversidad. Y como ellos, obviamente, hay una demostración de que sí estaban molestos conmigo y dicen que yo había pecado contra ellos en términos de que por mi estilo no un poco beligerante, a veces abordo temas que afecta a todo, afecta a lo de afuera y afecta a lo de adentro también, sin excluirme yo, porque yo soy tal vez el más pecador de todos. ¿Qué te parece? Y aunque no es aplicable a este caso, pero yo entrevisté hace un par de semanas al reverendo Ezequiel Molina y me dice que antes la lucha con Satanás era hacia afuera, se tenía que salir de la iglesia a Sí, combatirlo. sí, Dice, sí. porque ahora también Satanás como que se ha metido a veces en la iglesia a tentar y a cosas, y también la lucha tiene que darse adentro, y Sí, también hay que sí. pelear con él desde adentro, o sea que Sí, ya no sí, solamente sí. desde afuera de la iglesia. Sí, yo igual, o sea, creo igual como dice Ezequiel, aunque nos resistimos a eso y no nos gusta que esas cosas se digan en medio público, porque hay un dicho que dice la ropa sucia se lava en casa, pero la iglesia es una comunidad imperfecta, Sí, donde viene todo el mundo, el drogadito, el ladrón, sí, la claro, prostituta, el abusador, el violador, obviamente con la esperanza de cambiar, pero es eso un es, proceso. sí, Mientras se da ese proceso, estamos luchando con todo ese tipo de gente allí adentro para restaurarlo. El que piensa que la iglesia es una comunidad de sanos y de santos está equivocado. Tenemos de todo. Entonces, cuando el pastor predica, tiene que predicar. Por eso dice que la Biblia es como una espada de dos filos, que corta hacia afuera y hacia y hacia adentro. adentro. O sea, el mensaje no es para lo de afuera, es para lo de adentro también. Entonces, sería yo un hipócrita en pretender decirle al mundo que mi espacio está blindado y que los males solamente están afuera. Entonces usted va a decir, pero ven acá, Fidel, yo te consideraba una persona seria, pero me doy cuenta que no, que tú eres un charlatán, porque si tú me dices a mí que todo lo de afuera, de adentro está perfecto y que solamente está mal afuera, entonces eso como que no tiene lógica. Entonces, O como diría el Papa Francisco, cada vez que le tocan un tema que le piden fijar una posición de castigo o de cosas, dice, recuérdense que yo soy un pecador y yo lo que estoy pidiendo también es que oren por mí, claro, porque porque puedo igual sí, caer, estoy sí, sujeto a pasiones y somos vulnerables sí, todos. El que se cree que no es vulnerable está en claro. peligro, Y el que se cree que es está en peligro. infalible está Sí, muy sí, perdido y muy sí. equivocado. Nosotros vivimos haciendo opinión, incidencia, pero eso no quiere decir que somos perfectos. Claro. El tema es que hay una pasión que impulsa al ser humano. Usted vive
todos los días orientando a la gente, denunciando males, pero eso no quiere decir que Héctor Herrera es perfecto, No, que es infalible. claro. Si le hacemos un escáner, obviamente que vamos a encontrar de qué acusarlo. Claro. A mí también, a todos. Sí. Entonces, pero si nos llevamos de que como todos tenemos alguna falla, nos vamos a callar, imagínense qué va a hacer de la sociedad. Claro, claro. Por ejemplo, usted no está a favor de que se vendan preservativos en Promese. Eso no le cae bien. Mira, el tema es que esa venta de preservativos trae consigo una promoción Okay. para su uso y de alguna manera incentiva, aunque ellos digan bueno, que ya la gente está en práctica sexual activa y que por lo tanto no se va a detener, bueno, tal vez es verdad que no se va a detener. Sin embargo, la promoción del uso de la sexualidad sin regla y sin control conlleva la promiscuidad. Más demanda de preservativo, pero igual más posibilidad de embarazo y de enfermedades de contaminación. Bueno, pero el preservativo precisamente lo que se sugiere y se recomienda es para evitar eso, para evitar el embarazo y para evitar todas las enfermedades de transmisión sexual. Debería ser. Y de hecho, el uso del preservativo ha logrado que mengue muchas enfermedades, incluyendo el VIH. Sí. Y que nosotros mismos hemos distribuido muchísimo preservativo a mujeres que trabajan como llaman ahora, trabajadoras sexuales, que están en la calle y que están viviendo esa vida. Sin embargo, el problema es en cuanto a exponer a las adolescentes a accesar a esos medios sin ningún tipo de intervención de los padres, podría motivar, o sea, a un mayor incremento en la práctica sexual. Sí, el problema es que aún con los padres en el hogar, pero el asunto de hogares muy, muy disfuncionales, muy donde prácticamente hay muchas muchachitas que o viven con su madre, que tiene que salir a trabajar porque el padre la abandonó, o quizás en el peor de los casos con su abuela, con tíos, están expuestas inclusive hasta tener sus primeras relaciones sexuales incestuosas con sus parientes. O sea, es un asunto complejo y dramático y doloroso a la vez. Es doloroso porque cuando una niña ya se inicia a temprana edad en las prácticas sexuales, sin ningún tipo de control, vienen los embarazos, el niño, bueno, que lo abandona después y toda esa cadena de ese círculo vicioso donde pasa lo que estamos viendo. Sí, yo creo que hay un mal profundo que lleva a esa realidad que usted está planteando ya del modelo de familia que tenemos que no nos ayuda para un control y que nuestros niños puedan llegar a la edad ya de responsabilidad para comenzar la práctica sexual. Y es un desafío que me parece que ha comenzado a decidir enfrentarlo de manera seria el Ministerio de Educación, que es un espacio perfecto, que si tuviésemos el conjunto de familias más completas, familias orgánicas, equilibradas, con la escuela y las iglesias, podríamos hacer un trabajo enorme que logre disminuir los embarazos en adolescentes y postergar las relaciones sexuales. Pienso que tenemos que invertir en esa parte de cambiar ese contexto. Obviamente en el caso de la familia es muy difícil porque depende mucho de lo económico. Sí. Papá y mamá han tenido que irse a la calle los dos para poder alcanzar el presupuesto. Y ese fenómeno que es cíclico va reproduciendo. Ese en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Porque en el peor de los casos es que papá se fue y no asume la responsabilidad casi siempre. Entonces mamá tiene que salir a buscar y bueno, a veces también la madre un poco abandona, está con la abuela que ya no puede, o sea... y ya se pierde el control. Entonces, porque lo estamos viendo con el asunto de las jóvenes, pero igual, entonces con los chicos es el ingrediente, es el abono
para que el crimen organizado vaya pues a pescar. Como carne de cañón. Sí, como carne de cañón, a buscarlo. Mira, si tú quieres unos tenis, una cuestión, o esto, o hasta una motocicleta, y entonces a partir de ahí comienzan a construir un monstruo también en el caso de los jóvenes. Sí, de hecho, por eso nosotros hemos insistido en que se apruebe el Código Penal, porque ese Código Penal tipifica el uso de adultos a menores para inducirlo en la criminalidad. Claro. O sea, establece consecuencias duras. Como usted dice, esa ausencia de liderazgo de los padres lleva a los adolescentes a buscar cualquier líder que los mentoree. Y en la mayoría de los casos caen en manos de depredadores que no tienen piedad y los convierten en criminales. Sí. Sabiendo ellos que tienen un código penal que los protege, y cuando agarran un menor, usted... Por eso yo siempre me he opuesto a la pena dura para los menores, porque los menores son víctimas del abandono de un padre irresponsable, de una familia que no apareció, o de un depredador que lo convirtió en un delincuente. Pero quedan sin consecuencia los padres irresponsables y queda sin consecuencia el depredador que lo instruye para que sea un delincuente. Y entonces, bueno, pues los legisladores lo cogen más fácil endureciendo la pena a los menores, o sea, revictimizando la pobreza que nunca resuelve el problema. Es una manera de satisfacer un poco al morbo y hasta de evadir la responsabilidad del Estado. O sea, endurezco la pena, pero bueno, las causales la dejo ahí. Las causas están ahí. O sea, estoy atacando la consecuencia, pero no toco las causas. Así es. Yo pienso, por ejemplo, que la legislación debe castigar más al adulto irresponsable. Yo soy partidario de que el padre es responsable de los actos de sus hijos hasta que cumple la mayoría de edad. Eso es así. La Constitución establece la patria potestad. Pero aquí hay muchos padres irresponsables que se declaran impotentes frente a un niño de 8 años, así mismo, o de 10 años, o de 12. Sin embargo, se declaran impotentes por eso, para ir al colmadón a fajarse a beber romo y o hacer otro muchacho. Entonces para eso no se declaran impotentes. Pero entonces debería haber consecuencias. Pero claro que sí. Fuerte. No solamente con el asunto de la manutención, sino también usted ser responsable de lo que pase con ese chico. Claro, totalmente. Claro. Sí. Cuando un chico de eso comete un delito, a quien debería buscarse primero es al padre. Claro. Y si ha sido irresponsable, la pena que se le va a poner a ese muchacho debería ponérsela al padre. Sí. Porque de por sí ya ese muchacho es una víctima del abandono y que su vida está dañada. Y entonces, ¿cuántas vidas va a dañar también? Exactamente. Porque se convierten en monstruos. Porque es un resentimiento. Hay un déficit emocional que nunca se va a llenar. Actúa con la misma violencia con que la sociedad y la familia lo ha actuado, y con el mismo desprecio hacia el semejante, que no ha recibido cariño, ni amor, ni solidaridad, ni afecto. Y entonces ese es un gran problema que tenemos. Esto, cuando uno habla así, a veces la gente piensa y dice, oye, pero esto están a favor de los menores que delinquen. No. Porque eso es lo más fácil, ¿verdad? Estamos buscando las causales de cómo se puede frenar la situación. Exactamente, o sea, vamos a aterrizar. ¿Usted piensa que esos niños que están viviendo en el malecón, solo un milagro podía cambiar su destino? Así es. Pero de lo contrario, están siendo entrenados para ir en contra de esa sociedad. Claro. Que lo desechó y lo maltrató. Yo me invitó la vicepresidenta, la doctora Cedeño, a la cárcel Najayo Menores. Y la verdad que cuando he conversado con la mayoría de esos chicos, que uno hasta se quiebra porque uno dice, es mi hijo que está aquí. Claro. Y tú comienzas a conversar con ellos. ¿Y tú con quién vivías? Bueno, yo viví con mi abuela, y tu padre yo no lo conocí, y tu madre, ella, bueno, salía a trabajar, qué sé yo qué, mi madre mi madre trabajaba en un centro nocturno, en una cuestión, o algo así por el estilo. ¿Y cómo tú caíste en esto? Bueno, comencé, qué sé yo cuánto, y la verdad es que el denominador común de esos muchachos que están ahí ya convertidos,
crímenes de matar dos, tres, sí. cuatro gente. Es realmente que esos muchachos no tuvieron familia, no la tuvieron la familia, o sea, ni escuela. ¿Qué edad tú? Bueno, yo llegué hasta el tercero, yo llegué hasta el cuarto, qué sé yo cuánto, y a partir de ahí, y mi primera pelea fue porque me relajaban, o porque sé yo cuánto, y no apareció nunca el padre para decir, yo estoy aquí, entonces, es muy duro eso. Y entonces se desarrolla esa rebeldía y quiere revertirse contra todo. De hecho, me preocupan mucho los niños institucionalizados. Ya. Y me sorprendí mucho más el año pasado cuando vi que un ministro de la presidencia anunciaba que el Estado iba a patrocinar qué sé yo cuántos orfanatorios. Digo, pero si estamos en un proceso hay que desinstitucionalizar a los niños y proveerle de alguna manera una familia, aunque sea sustituta, que los instruya, porque esas instituciones no pueden devolver ese afecto natural, emocional en la vida de los niños. Y ahorita estamos frente a un caso ahí que es la decisión de la Junta Central Electoral. Ese es un tema que yo le voy a sugerir que me dé un par de minutos para yo ir a cumplir con esos compromisos, porque con esa pregunta vengo sobre la Junta Central Electoral, el caso de los apellidos, y regreso con esta entrevista con el reverendo Fidel Lorenzo Merán, quien es el presidente del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica CODUE. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de esta entrevista.